Sacrificar algo tan valioso como tu propia vida para darle una mejora a los demás es una hazaña que no debe quedar en el olvido o en los libros polvorientos de una biblioteca. Detrás de toda rebelión existe un gobierno opresor. En muchas historias reales o ficticias, los gobiernos son representados por tiranos que oprimen al pueblo, dando paso al surgimiento de revoluciones conformadas por hombres y mujeres que, impulsados por su visión de un mundo mejor, han desafiado un sistema y han ofrendado su vida para mejorar la vida de las futuras generaciones. Las acciones célebres de estos personajes jamás podrán ser arrancados de la memoria, mientras exista quien los recuerde y exalte la grandeza de sus obras. Charalá, Santander del Sur, Colombia. País que en esa época se llamaba la Nueva Granada, fue la noble cuna de uno de estos personajes cuyo fin fue similar al del legendario escocés William Wallace. Acompáñame a ver más allá de lo simple de José Antonio Galán, el William Wallace de Santander. ...16 de marzo de 1781... municipio Socorro, Santander del Sur. Gritos de furia se confunden entre la población y una palabra ha sido el detonante: impuestos. Entre la multitud enardecida aparece la silueta de Manuela Beltrán, una aguerrida mujer que, desafiando las tropas del rey y los prejuicios de la época, se atreve a romper un papel, y no cualquier papel. Se trata del edicto que ordena el cobro excesivo de impuestos. Aquel acto heroico transformó la ira en un deseo: libertad. Esa libertad por la que ya estaba luchando un grupo conocido como los Comuneros, cuyo líder principal era el legendario José Antonio Galán, que, rechazando las cargas de impuestos ordenadas por la corona española, se desplazó hacia diferentes poblaciones del país para liderar una lucha que, a punta de fusiles y machetes, daría el comienzo a una revolución que años más tarde daría luz para obtener la independencia de la Nueva Granada. Galán era un neogranadino del común, de origen campesino, quien en su juventud fue condenado a pagar servicio militar en Cartagena de Indias, porque se atrevió a defender la tribu indígena de los Guanes, quienes eran tratados con tal rigor que fueron extinguidos rápidamente, y los pocos que quedaron los obligaron a convertirse en campesinos y a trabajar las tierras que un día fueron suyas, pero ya no les pertenecía. Después de un tiempo de servicio, decide escapar hacia su tierra natal y continúa con sus labores de jornalero. Cansado de tantas injusticias y abusos por parte de los invasores españoles, se une al movimiento comunero, que estaba dirigido por el terrateniente y general Juan Francisco Bermeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo. Aprovechando las destrezas adquiridas en su servicio militar, Galán reúne a sus coterráneos y vecinos de otros municipios y los convence a unirse a la causa, logrando así conformar un nutrido ejército. Bermeo nombra capitán a Galán y junto a un ejército de 4.000 hombres emprenden una marcha desde Socorro hasta Santa Fe. El objetivo era reclamar y reducir los impuestos. En el recorrido se unieron más integrantes, lo que sumó un ejército de 20.000 que intentaron ser detenidos por las tropas del ejército real, pero debido al gran número de combatientes y sus destrezas en el combate, no pudieron detenerlos. Para evitar que los comuneros se tomaran a la fuerza a Santa Fe, el virrey Manuel Antonio Flores envía sus tropas y un cargamento de armas desde Cartagena de Indias, situación que llega a oídos del general Bermeo, quien decide ascender a comandante a Galán y le encomienda la misión de cortar toda comunicación entre Santa Fe, Facatativá y Cartagena.
Para cumplir la orden impartida por su comandante Berbeo, Galán en compañía de 26 soldados llega a Facatativá el 27 de mayo de 1781, librando allí una batalla en donde logró derrotar a los 60 soldados que habían sido enviados desde Santa Fe en su persecución. En su recorrido hacia Honda, Galán logra reunir más rebeldes a la lucha. Al llegar a Honda cumple su objetivo. En el sitio conocido como Alto el Roble, derrotó e hizo prisioneros a los soldados que traían las armas enviadas por el virrey Flores desde Cartagena. Siguiendo su instinto de lucha y teniendo en cuenta la ubicación estratégica de Honda, para lograr fácil acceso a muchas regiones del país, Galán decide expandir su movimiento comunero y en su recorrido lograr captar más adeptos y apoyo de regiones como Antioquia, Cauca, Valledupar y Neiva. Logró tomar la población de Guaduas y continuó su marcha hacia Honda y Mariquita, alcanzando la liberación de todos los esclavos que estaban en las haciendas y minas de los españoles, razón que inspiró a los esclavos a luchar por su libertad, trayendo como consecuencia el odio infame de los españoles. Teniendo en cuenta la gran amenaza que representaba el ejército comunero, los españoles buscaron la manera de una aparente reconciliación y se valieron del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, que con tinta y pluma firma las capitulaciones en Zipaquirá en mayo de 1781, en donde se prometía la disminución de los impuestos y los precios de mercaderías, como el tabaco, el aguardiente, la sal y el añil. Aquellas promesas le pondrían fin al conflicto. Los comuneros confiaron en el documento y se marcharon de regreso a casa, sin saber que el virrey Manuel Antonio Flores, en su orgullo y desconocimiento del acuerdo, negó las capitulaciones. Por su parte, Galán, quien desde el comienzo dudaba de las capitulaciones, se enfureció por aquella traición y agrupó a sus hombres para un nuevo levantamiento que le haría recordar a los españoles la fuerza de su lucha. Tristemente, él no se imaginaba que sería la última. Con el fin de reclutar más hombres para su segundo movimiento, Galán visita la villa de Mogotes. Desde allí envía cartas a los capitanes de las villas cercanas para buscar apoyo, pero sus antiguos jefes y compañeros de lucha, entre ellos Berbeo, no respondieron sus cartas. Ahí comprendió que ellos lo habían traicionado. Entre los traidores, Salvador Plata, antiguo capitán de los comuneros, por orden del arzobispo Caballero y Góngora y de la Real Audiencia Española, inicia una cruenta persecución en contra de Galán, que temiendo por su vida y la de los pocos seguidores que le quedaban, huyen hacia los llanos orientales, porque en esa región el movimiento comunero había obtenido mayor resistencia. Para lograr su objetivo, se desplazan por la ruta que conduce desde Mogotes hasta Onzaga. Cansados por la larga travesía, deciden detenerse para pasar la noche en una choza de un sitio conocido como Chaguanete. Cuando el sueño venció a los insurrectos, fueron sorprendidos por Salvador Plata y sus secuaces, quienes aprovechando el silencio de la noche y el estado de indefensión de los comuneros, les dispararon indiscriminadamente. Fue así como el 13 de octubre de 1781 fue capturado José Antonio Galán junto a sus compañeros de lucha, Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz, quienes se mantuvieron fieles al movimiento. Luego de ser encarcelados en el Socorro, fueron enviados a Santa Fe el 19 de octubre, en donde se inició el juicio que terminó con la sentencia de muerte, ordenada el 30 de enero de 1782 y ejecutada el 1 de febrero del mismo año. Las palabras dictadas en la sentencia reflejan la abominación y la hazaña que los españoles sentían hacia Galán. Más que una sentencia, se asemejaba a una maldición. Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera. Que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 4 partes y pasado por las llamas su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escándalos e insultos. La mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil, el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. Declarada por infame su descendencia,
ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco, asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito. La ejecución de Galán y su descuartizamiento fue un recurso del gobierno español para infundir miedo y evitar a toda costa que se crearan más movimientos de rebelión. Sin embargo, la valentía de los actos de Galán, la fuerza de sus palabras y su injusto sacrificio fueron las semillas que él esparció para que años más tarde futuras generaciones pudieran saborear el fruto de la libertad a través de la independencia. Los españoles, en su sentencia de muerte, lograron truncar la vida de un hombre incorrupto como José Antonio Galán Zorro, pero no consiguieron que su nombre fuera condenado al olvido. La memoria de héroes como él siempre será perennes como la misma hierba